y yendo a orar en plena campaña de 40 días por la vida, solamente había una sola persona. Y cuando llegué se fue. Nosotros creemos que ya porque las leyes han avanzado, ya nos podemos poner a descansar porque pues ya ganó Dios. Y no, el enemigo no descansa. Él despierta la pereza, pero no es nada perezoso. No. Porque yo hice un ejercicio rápido. Y como si yo no supiera cómo se puede hacer una pérdida de una criatura en el vientre. Cómo hacer en este estado donde estamos, y rapidito sale qué es lo que hay que tomar, y rapidito encontré, yo creo que no hice un ejercicio que no tardé más de 10 minutos, ¿dónde la puedo comprar? Entonces no descansemos. Yo quiero invitarte a ti que nos escuchas a que vayas ahora a rezar. Estamos en el día 41, y este día 41 significa 365 por 7. A que organices en tu parroquia a ir un día a la semana afuera de las farmacias, porque la forma como más mueren seres humanos son, ahorita lo vamos a ver, los efectos abortivos de los anticonceptivos y todas esas cosas que venden, porque una de las, vamos a decir entre comillas, medicinas que está hecha para eliminar la vida en el vientre, supuestamente es para aliviar otra cosa, no voy a decir ni qué. Entonces no es difícil encontrar una receta, no es difícil comprarla. Entonces esta batalla no ha terminado. Sí, es no ha terminado. Después de los 40 días pensamos que ya se terminó la campaña, pero la campaña continúa porque ahora el enemigo está más fuerte que nunca, sobre todo ahora con estas pastillas tan accesibles. Exacto, y nos vamos a ir ahorita a la palabra, pero antes de empezar con lo que traemos de Génesis, pues viene muy acorde lo que fue la segunda lectura, primera de Corintios 3, 9, 11, 16, 17. ¿No saben acaso ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Sí, señor, esa Vamos es la segunda a lectura Sonia, de que hoy. es lo que le encanta. ¿Perdón? Desmenuzar este pedacito que acabamos de leer. Imagínate, bueno, yo hago todos los días, todas las mañanas, un audio con la palabra, asistida por el Espíritu Santo, si no, no lo pudiera decir, y justamente digo eso, de que cuando se destruye ese cuerpecito que está en el vientre de mamita, que es y va a ser el templo del Espíritu Santo también. En realidad, lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetir, cuando él se le aparece a Isaías y le dice, a Isaac, perdón, y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está diciendo, yo soy un Dios de vivo y no de muerto. Para él no existe ni el aborto, ni la eutanasia, ni control de natalidad, no. Para Dios no existe nada de eso. Eso lo inventó el hombre acompañado por el diablo. Bueno, idea del diablo, y el hombre por sus heridas, por su falta de conocimiento y de haber recibido al Señor como su salvador personal, cae en ese juego macabro. Nosotros no estamos señalando, estamos denunciando, y la buena noticia es que Él vino para los pecadores. Él vino, y cuando dijo, no, los sanos no necesitan de médicos sino los enfermos. Así que llegamos a Él todos rotos y por eso tomamos decisiones equivocadas, pero es tiempo de rectificar delante de Él, y el único pecado que Él no perdona es el que no le confesamos. Así que Él siempre el que no tiene la reconocemos. Exacto, el que no confesamos, porque al reconocerlo lo confieso. Es importante que nosotros tengamos la idea de un Dios amoroso, bueno, y la prueba está en que sometió a su Hijo, que dice la palabra, en quien me complazco, mi unigénito, en quien me complazco, y lo sometió a una muerte como un maldito en una cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Entonces tenemos pruebas de que Dios nos ama de una forma que ni siquiera la podemos explicar. No, todos los santos que han tenido experiencias místicas dicen, esto es un balbuceo de lo que sentí del amor de Dios. Es un balbuceo porque no, imposible describir el amor de Dios tan profundo. Cuando entramos en esa dimensión, entonces entendemos que somos templo del Espíritu Santo, como acaba de decir San Pablo, y en el Evangelio de ese mismo día dice entonces que él llegó al templo y con un fuete derribó todo, y a los cambistas y todo, y dijo, me devora. Bueno, los discípulos, de verle la reacción, dijo, se acordaron del pasaje cuando dice, me devora la casa por el celo por la casa de mi padre. Él tiene celo por la casa porque ahora este es el templo nuestro. Vamos al templo los domingos o diariamente para juntos vivir la fe que profesamos, pero el primer templo es este.
todo es por desconocimiento, por eso no nos vamos a callar, sino cuando nos muramos y entonces desde el cielo, de todas maneras, de alguna forma buscaremos. Porque tú, mujer, tú, hombre, quieres ser verdaderamente hombre y mujer, busca el amor de Dios. Buscas la sabiduría que está contenida en los 73 libros de la Biblia católica. Y yo pienso que también en esa forma de acercarnos al Señor y ver más, escuchar más su palabra, vamos a convertirnos y convertir otros, porque como decías, no hay pecado que el Señor no nos pueda perdonar cuando nos arrepentimos, pero hay muchas personas que estamos pecando y no lo sabemos. Eso es verdad. Y por ignorancia se perdió Por mi ignorancia. pueblo, dice también la palabra de Dios. Fíjate que ahorita estaba yo pensando, No, perdona que te interrumpa. Solamente, imagínate que la palabra dice textualmente, el que peca porque no tiene conocimiento será tratado con menos rigor que el que peca con conocimiento. Quiere decir que hay rigor así no lo sepas. Y el infierno existe. y el purgatorio también. Estaba Claro. recordando ahorita, fíjate que traigo una playera, no me voy a poner a modelarla, pero me gusta. Pero te queda muy bien. No, me gusta ponerme todos los días 2 de noviembre que celebramos a los fieles difuntos. Ujú. Pero, si ves, nomás aquí tiene un corazoncito, pero es como para una embarazada porque también salen los huesitos en el vientre de un bebé Sí, y señor. tiene su corazón. Entonces es bien importante, yo no me voy a cansar de repetir que el corazón del ser humano comienza a latir el día 21. He encontrado también en los datos científicos, no sé por qué, 18 y también, 21, no, ¿verdad? no encuentro 19, no encuentro 20, pero bueno, me encantan las dos No fechas. importa, es una pequeña porque- diferencia. No, pero son solo dos números, no hay Ujú. entre ellos, porque los dos nos recuerdan la mayoría de edad en algunos países. Ujú. Y entonces, Ajá. yo Eso me- es. sí, no, a mí me gusta por ese tema, pero me pregunto porque ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es la sala de espera. Todo lo que no aprendimos por necedad, por pereza aquí, o porque no me gusta lo que dice la iglesia, porque no lo entiendo, porque no lo quiero investigar, porque no quiero leer. ¿Cuántas almas no habrán allá por haber estado usando anticonceptivos? ¿Cuántas al llegar a la presencia de Dios se habrán dado cuenta que perdieron hijos, que tuvieron abortos silenciosos, que su cuerpo y su alma se dañaron y no sabían por qué, pero en ese momento lo saben? Me ha dado una pena, estoy en un proyecto que he estado buscando la Humane Vitae, aquí está, pero así en chino. O sea, aquí estamos en Estados Unidos y no hay. ¿No? La busco por medios electrónicos y sale cara. Claro, es un libro que uno puede bajar por internet, pero yo lo quiero tener físicamente Claro. para unos proyectos que tengo. Y ahora que fui a México lo estuve buscando allá. Fui a unas 7 librerías que me quedaban cerca. Ay, Dios mío. Así como en el aparador, entre lo que más vendían, uno que pues ya conoce, estaba repleto de Nueva Era. Que Nueva Era, léase enemigo disfrazado del bien. Bueno, voy a volver a denunciar lo que he dicho otras veces. Para Nueva Era, donde se encierra todo para que no quede duda de que es del infernal enemigo, dice que Dios es una conciencia universal. O sea, niega la existencia de ese Dios único y trino. Cuidado católico, y Monseñor Roberto Cipol dijo en días pasados en un video, si eres católico y estás Coqueteando. compartiendo con Nueva Era, ya no vuelvas, ya no eres católico. Es Porque decir, así vuelve, pero arrepentido y dejando esa doctrina. Una conciencia universal. No, hay un Dios único y trino, Dios Padre, tiene conciencia universal, pero también tiene Hijo, que es el verbo de Dios hecho carne, y tiene Espíritu Santo que nos da la revelación. Sigue Es ella. algo que va entrando poco a poco porque tiene cosas muy lindas, Sí. pero con su gota de veneno. Entonces, Ujú. poco a poco se va alejando de la fe. Pero ¿cuántos seres humanos estarán ahí por todo eso el que leyeron, toda esa basura? Porque encontré en tantas librerías hasta con signos satánicos, pero bueno, están disfrazados tan bonitos. Por haber perdido tanto tiempo leyendo basura y no leímos las encíclicas, que son gratuitas, las Ujú. encontramos en las redes. ¿Cuánta basura entra en nosotros? Vamos a encomendarnos a las almas del purgatorio este programa para que se destapen muchos oídos, mucha ceguera espiritual, y a la vez nosotros vamos a ofrecer durante todo este mes Claro. nuestras oraciones para que ellas puedan salir de ese lugar donde están. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con Génesis, que hemos estado leyendo, tenemos varios programas, todavía vamos por ahí del 38. Y como hemos visto que el primer sacramento que Dios instituye es el sacramento del matrimonio. Sí, señor. Y antes de dar el decálogo, es decir, las 10 reglas de vida,
los 10 mandamientos, repite y repite y repite una y otra vez, créscanse y multiplíquense. Pero vamos a ir con Ana Lilia, que nos va a hablar sobre Onán, porque luego a veces dicen, no, es que la iglesia se inventa, la iglesia es mala. No, los anticonceptivos no son malos porque lo diga la iglesia. La iglesia dice sus consecuencias porque son malos. Y vemos ahí la justificación desde el primer libro de la Biblia, donde nos habla de la anticoncepción con el señor Onán. ¿Nos puede leer, Ana Lilia? Y este está en el libro del Génesis. 38, en versículo. El capítulo 38, y el versículo es el versículo 6. Y empezamos. Judá tomó como esposa para su primogénito, a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán, cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Esto no le gustó a Yahvé, y también a él lo hizo morir. ¿Qué quiere decir esto en español? Te alabamos, Señor. Es el coito interrumpido, porque la semilla no queda donde debe quedar. Por si tú creías que ese es un método natural, no es un método natural. No es un método natural. Entonces, además es un método traumatizante. ¿Qué es lo que, vuelve a repetir, eso qué? ¿Qué dijo nuestro Señor y qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la consecuencia? Al final. Bueno, la consecuencia es que al final no le gustó a Yahvé y lo hizo morir. Fue la consecuencia. Porque en esta versión dice, su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Ahí está un poquito más suave, pero fue algo tan desagradable a Dios, porque ¿por qué estaba haciendo esto? Porque no quería darle descendencia, es decir, ahí rompió con el vínculo, porque tiene dos sentidos, un abrazo conyugal. Es una forma exclusiva de dar amor y de procrear. Y queda de manifiesto cuando el hombre quiere jugar a ser Dios. Porque él había recibido eso para tener descendencia, para ellos era muy importante porque estaban en el Eso quería que explicaras, cómo antes era valorada, era respetada esa regla que Dios nos ponía, crezcan y multiplíquense. Es que tenían que hacerlo y por eso se permitía que tuvieran 2 mujeres inclusive y muchos hijos. No quiere decir que esté bien. No. Era por eso voy a explicar el porqué. En ese tiempo el pueblo elegido, que era monoteísta, no tenía muchos dioses, solamente el Dios único y vivo. Tenían que crecer para poder agarrar la fuerza de la verdad que traían. Es el pueblo elegido, de donde viene inclusive el Mesías, el Salvador, el Cristo, de allí, porque viene de la descendencia de David a través de su padre putativo o adoptivo, José. Toda esa es la historia de nosotros mismos, porque ¿qué pasó con el pecado? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, la imagen queda, fuimos hechos a imagen de Dios, no el resto de la creación, pero la semejanza se rompió. Viene el nuevo Adán y nos enseña a vivir, a buscar otra vez esa semejanza, y entonces mientras vamos de camino, vamos viendo todo esto que sucede. ¿Qué le pasó a él? Estaba lleno de egoísmo, porque dice, más tarde Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. Vamos, no tomemos literalmente el Antiguo Testamento porque si no creemos que es un Dios terrible. Para llevarlo a nuestro conocimiento de hoy, cómo encarno esta palabra, si yo desagrado al Señor, quedo fuera de él. Él no me aparta, yo quedo fuera de él. Yo me salgo. Exacto, esa es la palabra, yo me salgo. Entonces, ¿qué pasa? Judá dijo a Onán, únete a la viuda de él. O sea, el plan de Dios siempre se cumple, aunque alguien que esté allí. San Pablo también dice en la segunda lectura de hoy, que cuidado cómo edificamos el templo del Señor. Cuidado cómo lo edificamos, porque la base, dice él, ya yo la hice, la base es él. Pero en el camino nos vamos desviando. Miren lo que hace del pueblo elegido. El Señor dice, de todas maneras mi plan se va a cumplir y yo quiero que crezca y multiplicado. Únete a la viuda de él para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a su hermano. Pero Onán, que sabía que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella derramaba el semen. ¿Cuál es la razón de que hoy una persona diga, yo tengo derecho sobre mi cuerpo? Ella
es la que más está más confundida y es la más víctima, la que dice eso. Eso se lo dijo un político y ella por falta de conocimiento lo creyó. Eso es la primera parte. La segunda parte es que todas esas personas que están repitiendo eso le están prestando la boca al diablo. Están trabajando para el al nombre, a cada cosa hay que llamarla por su nombre. Y yo siempre he dicho que si por eso me arrancan la cabeza como Juan el Bautista, me voy con el Señor. Y todos los pecados veniales que tengan me los perdonarán en el camino y me voy directo con Y él. sabes que yo pienso que también en esta lectura Onan está usando como para nuestro tiempo un tipo de anticonceptivo. Es que Es un exacto, anticonceptivo. es un anticonceptivo. Entonces, eso desagrada a nuestro Señor. Claro. Exactamente. Gracias. Si ese es un tipo de anticonceptivo, cualquier tipo El primero que se ingenió. anticonceptivo va a ser desagradable a nuestro Señor. Qué oportuna y qué del Espíritu Santo tu observación. Eso es correcto. Sobre todo el Señor está. ¿Por qué le desagradó? Porque estaba usando un anticonceptivo y para Dios no hay anticonceptivo. Hay anticoncepción. Ajá. ¿Quién es el Señor y dador de la vida? Espíritu Santo. Pero Anti-Espíritu Santo. explícale porque se van a asustar. Entonces yo tengo que ponerme, como diría mi esposo, más muchachos que una mate plátano. Los plátanos dan con racimo. Mira, yo te quiero invitar, ahorita que hablé de las encíclicas, que yo las quiero comprar en papel, tengo una mía, pero quiero para otro proyecto. Búscate la Humane Vitae. La Humane Vitae te explica esto, pero suavecito, perfecto, la escribe, aparte de ser un papa, un santo, San Juan Pablo II. Yo la leí hace más de 20 años. Cuando la leí me quedé asombrada de ver todo lo que Pablo VI, perdón, sí, estoy revolviendo el Evangelium Vitae. Pablo VI, gracias Ana Lilia. ¿Cómo se llama? Cómo fue un profeta, porque lo que dijo que iba a pasar es lo que hoy estamos viviendo. Pero bueno, nos vamos a saltar ahora un poquito, porque después de ahí... Déjame solamente terminar esta parte cuando él le dice, cada vez que se unía con ella derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Entonces, hoy por hoy, aquí comenzó el descalabro del hombre, bueno, desde que se salió en desobediencia en Génesis. Entonces yo no más que voy a tener tanto, porque yo soy feliz con 3. Con 1. Con 1. Con 2. Vaya, si tú crees, y mire que yo lo estoy haciendo porque claro, ustedes pueden decir, para ella es muy fácil decirlo, ya es una señora grande, como dicen los mexicanos, pero, y también cometí errores en mi juventud. Por eso yo siempre hablo de lo que yo he vivido para no señalar a nadie y para que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde el amor, es casi como diciéndole, no pasen por eso. No pasen por eso, porque no va a haber recompensa fuera de Dios, no. Él es la recompensa grande. Y este señor se llevó por su egoísmo, nosotros también cuando tomamos las decisiones según nuestro propio criterio, y a eso lleva Nueva Era, nos hace ególatras. Bien grande, yo soy Dios porque yo soy yo mismo. No, el salmista dice, son dioses en Dios, es muriendo para que resucitemos con él. Ahora sí. Ahora sí. No, rapidito también. No, esta lectura está en el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia. No hemos salido del primero. Nos dijo crecer y multiplicar. Exacto. No usen anticonceptivos. Ya lo había dicho, ¿no? A ver, ahora va la segunda parte. Luego podemos atacar a la iglesia de retrógrada, quiere que yo sea un conejo, uno tras otro, que no estudie, que no trabaje. A ver, yo creo que el centro de la iglesia lo que nos enseña es a buscar la voluntad de Dios en todo. Siempre, en qué trabajo, con quién me caso, cuántos hijos. Entonces Dios tiene un plan especial para cada matrimonio. Así como algunos no es que no quiera que tengan hijos, pero por consecuencias biológicas, muchas razones no pueden tener hijos, pero pueden adoptar. Hay matrimonios que están llamados para un hijo, otros para 3, otros para 7, otros para 12, otros para 13. Y el problema no es el número, sino que yo descubra cuál es el plan específico de Dios en mi matrimonio y qué tanto los espacie. Esa es la diferencia. Entonces vamos a buscar la justificación en la palabra de Dios. En Nuevo Testamento nos vamos a 1 Corintios 7, Ana Lilia, por ahí la tiene señalada. Sí, esta es 1 Corintios, el capítulo 7, el versículo es 5. El versículo 5. No se nieguen ese derecho, el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Ahí nos está hablando de los métodos, palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nos está hablando precisamente la diferencia entre un anticonceptivo y un método natural. Bueno, anticonceptivo sabemos lo que es, pero un método natural, la mujer conoce su cuerpo, ojalá el esposo también sabe cuál es su periodo fértil, y si en ese momento no está preparada para traer un nuevo hijo al mundo, hay muchas otras formas de expresar ese amor, tomarnos un café, platicar, salir a caminar. Vaya, pero sencillamente también hacerle un ofrecimiento al Señor. Sí, sí tenemos. Como hacer un ayuno. Y fíjate que, que San Pablo, San Pablo lo explica, pero súper bien, mejor explicado para que, y San Pablo nunca se casó. Es el versículo 5, ¿verdad? Dice, que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa, de la misma manera, la esposa con su marido. Ahí nos detenemos. Ahí Fíjense, hay un buen punto. El primer sacramento que hace el Señor, ya lo dijimos, fue en el libro de Génesis. Cuando Él dice, por Él dejarás a tu padre y a tu madre, y los dos serán una sola carne. Esa sola carne que ha llegado con la gracia de Dios y la obediencia a su palabra y a la inspiración del Espíritu Santo y la frecuencia de los sacramentos y las devociones, como el Santo Rosario, por ejemplo, ya ese marido y esa mujer tienen que el marido cumple los deberes conyugales con su esposa, de la misma manera la esposa con su marido, pero los dos están de acuerdo, ¿verdad? Ya hay y por un breve tiempo. Y ya hay, ahí vamos para allá, pero ya hay una unión de una sola carne, se empieza a vislumbrar de que él no quiere ser una sola carne. Agrega, la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido tampoco, el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen uno al otro, a no ser de común acuerdo. Se vuelve a hacer unión en aquel matrimonio. Que la iglesia dice hasta que la muerte los separe. El sacramento del matrimonio. Ahora bien, dice, por algún tiempo, a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración. Ahí está. Entonces, aquella abstinencia voluntaria y en mutuo acuerdo, no es que, no, estoy enojada con él y no me voy a... Eso no está bien. Uy, el marido sin respetarse, la mujer se siente mal, no hay una unión, porque es que el abrazo conyugal, primero hay un abrazo de amor y luego el abrazo conyugal, y siempre lo hemos dicho y Marilena lo ha dicho hasta el cansancio, que el lecho conyugal es otro altar. Y no lo estamos diciendo estas dos. Yo se lo escuché directamente a un sacerdote en un retiro que fui para París. Teología del Papa Juan Pablo II. Entonces, Juan Pablo II. Allí y entramos a vivir en la armonía interior dentro del matrimonio. Entonces vamos a tener los hijos que Dios quiere. Pero ya va porque todavía no he terminado. Para poder dedicarse con más intensidad a la oración. Después, vuelvan a vivir como antes para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. Otro detalle importante, de paso estamos hablando un poco para los matrimonios. La mujer a veces quiere castigar al marido, negándose. Muy mal. Y está impulsándolo por la incontinencia, y el diablo, que siempre anda suelto, y especialmente de los matrimonios, se viste de una mujer con una faldita corta y le habla palabras bonitas, y más tarde o más temprano puede el hombre caer allá y después entonces la sufrida, me voy a divorciar, no lo puedo aguantar. Cuidado, y todo sigue partiendo de la desobediencia a Dios desde el libro de Génesis. Por él dejarás a tu madre y a tu padre y serán los dos una sola carne. De allí vino todo lo demás. De allí vino entonces la anticoncepción que acabamos de leer en el mismo libro de Génesis. Pero entonces viene mi chico, como yo le digo a San Pablo, y aconseja a los esposos. Y miren si será del Espíritu Santo que San Pablo nos dé este tremendo consejo a nosotros los esposos, que él nunca se casó. En más, hay un momento que él dice, ojalá todos se quedaran como yo, pero si estás ardiendo, entonces cásate. O sea, él quería que todo el mundo se quedara en el celibato, estaba tan ardiendo de amor por el Señor. Él hizo un esponsorio místico con él. El alma no tiene sexo, por supuesto. El alma de San Pablo ya tenía un esponsorio místico con el Señor. Ya él había hecho una encarnación con el Señor. Por eso es que él dice, ojalá que todos se queden como yo. Pero si estás ardiendo, cásate. Ahí que está diciendo Pablo. No, si estás ardiendo, para que no tengas un embarazo no deseado, entre comillas, pues cásate o contrólate. Porque no puede ser que el ardor pueda más que la mente. Los que se aparean son los animales, que están en celo. El ser humano no.
Voy a poner un ejemplo. Si están en ese ardor que no se pueden detener y están en un hotel y empiezan a sonar las sirenas porque el hotel se está quemando, díganme si se pueden parar o no. Está bueno eso, ¿verdad? Está Claro, muy bueno. todo depende de lo que estemos pensando. Bueno, y tampoco nos pongamos o nos propiciemos la ocasión. Ahora quiero hacer otra referencia. Aquí dice Ujú. para orar. No quiere decir, bueno, entonces hoy no vamos a tener un abrazo conyugal y vamos a rezar el rosario y mi esposo no quiere rezar el rosario. No, es que oración, a veces malentendemos lo que es Ujú, oración. ujú. Oración es algo tan amplio. Un abrazo conyugal es una oración. Sí, señor. Cuando se hace como debe de ser, con el sacramento del matrimonio, haciendo uso de métodos naturales para regular la natalidad, el mismo orgasmo, el mismo placer es una alabanza a Sí, Dios. señor. Y pregúntenselo a cualquier sacerdote, porque aquí no venimos a decir lo que nosotros pensamos, sino a repetir el magisterio de la iglesia. Entonces, orar es estar en la voluntad de Dios, y a lo mejor orar es irme a tomar un café con mi esposo en presencia de Dios, a platicar sobre los hijos. O sea, ahí está Dios presente, a Dios no se le saca de nada, estamos en oración, porque un santo nunca saca a Dios de su presencia Qué cuando lindo. está con su esposo, con su Qué esposa. lindo lo que está diciendo el Espíritu Santo por boca de María Elena. Eso es lindo, porque es que a nosotros nos encanta hacer una separación. Voy a misa, hago el rosario y luego cuando salgo ya vuelvo a ser yo mismo. No, el Señor se viene con nosotros. El Señor se viene con nosotros. Por eso es que hay un pequeño defecto, pequeño entre comillas, que el Señor me lo resaltó hace poco, que es la murmuración. No es tan sencillo. Ni es para el Señor, no es tan cualquier cosa, un pecadito venial, no, Señor. La murmuración para Él es una abominación, porque estás murmurando de otro que también fue hecho a imagen de Dios. Y que trae sus heridas. Y exacto, y que además, si tiene algo que el Señor te lo está mostrando, por Dios, no es para que lo murmure, es para que ore. Y si el Señor dice, corrígelo, porque también el Señor dice que corrija a tu hermano con amor, pero esa corrección tiene que ir llena de amor de Dios, porque si es porque yo le voy a demostrar que yo soy la que tengo la razón, no sirve esa corrección. Y se lo platico a mis amigas, y ¿sabes lo que haces? Pierdes la gracia. Sí, Señor. Tienes que platicarlo con Dios, con tu director espiritual, pero hablar mal del marido. Además, el abrazo conyugal, ahora que estuvo cerrado, y me gusta mucho repetir esto, que no tuvimos sacramentos por este tema del virus, no había misa, no había bautizo, confirmación, matrimonio, ordenaciones. El único sacramento que se estaba renovando era precisamente con cada abrazo conyugal se renueva el sacramento. Y entonces mi esposo es un mal geniado, mi esposo es póngale todos los defectos que su marido tenga. Me he puesto a pensar qué heridas trae. Entonces, si yo antes de ese abrazo conyugal, ojalá él, si está en la misma sintonía, le digo, Señor, que él sienta tu amor a través de mí. Él lo está sanando en ese abrazo conyugal. Imagínate si tú se lo estás negando. Lo dijiste muy rápido. Tienes que volver a repetir y más lento. Sí. Es muy importante lo que acabas de decir. Nosotros en todo sacramento hay algo físico. En el bautismo tenemos agua, en la confirmación tenemos aceite. Digo, por no desglosar todo lo que hay en cada uno. Yo soy ese instrumento por el cual Dios está sanando a mi esposo a través de un abrazo conyugal. Es Sí, una señor. forma de oración. Soy un instrumento para sanar. Ahora vamos a cambiar un poquito. Vamos a ver un poco de historia, de dónde surge. Bueno, es un tema muy largo la anticoncepción, pero te quiero presentar. Ya va, porque ya sabemos de dónde surge. Ahora vamos a ver todos los derivados. Humanamente, sí. Todos los derivados que vienen de un pecado. Bueno, sabemos que derivados. desde Génesis hay formas de anticoncepción y utilizaban desde tripas de animales, bueno, muchas cosas. No nos vamos a ir pero nos vamos a lo más álgido. ¿Quién es la fundadora? No voy a decir es más, hasta su nombre me lo puedo saltar. Del centro de exterminio prenatal más grande del mundo, con diferentes nombres en las ciudades, y que aquí tenemos una pirámide de sacrificios, porque hasta el edificio está hecho como pirámide, porque lo que se está haciendo es sacrificar vidas humanas. Pues esta mujer viene de una familia muy numerosa. Su madre muere joven. Ella se tiene que encargar de sus hermanos. Vivía en pobreza y se burlaban de ella hasta de cómo vestía. Su padre es médico, pero termina siendo cantero, es decir, se pasa haciendo ángeles para las tumbas, termina siendo ateo. Entonces yo podré imaginarme que ella, el estar cuidando, y ella es enfermera, estudia enfermería,
pues ese odio que fue surgiendo en ella, para empezar, cuando el Señor saca de la familia a Dios al hacerse ateo, esa sobrecarga con los hermanos, esa pobreza, que bueno, Y la falta de madre. la también. falta de la madre, entonces se empieza a contaminar, se empieza a ser rebelde, y entonces lo primero que ella funda es un centro donde estaban prohibidos, pero en Nueva York, donde empieza a distribuir anticonceptivos. Y bueno, la anticoncepción, si nosotros leemos la Humanae Vitae, que se escribe Humanae Vitae, vamos a entender todo esto. Yo te quiero invitar a que la leas. Pero esta mujer compartía ideología con Hitler, porque a veces de Hitler sí nos espantamos. La eugenesia, ¿qué es la eugenesia? Es purificar la raza, es decir, eliminar a los que yo creo que son, vale menos. Para Otra Hitler, vez a jugar a ser Dios. para Hitler bien sabemos que eran los judíos, pero también eran las personas con atracción al su mismo sexo, y también estaban ellos ahí. Y esta señora, para ella, voy a leer aquí algo. Por ejemplo, si usted quiere sacar fuentes fidedignas, váyase, por ejemplo, a EWTN, y cada cosa, que es de lo que voy a leer aquí, que viene aquí citada, va a encontrar de dónde viene. Dice, en la edición de abril de 1930. Pero un momentico, sí, hay que ir a partes serias. Exacto, porque luego lo deforman. Y como ya ha ido saliendo a la luz, ya están sacando, la están queriendo eliminar, que ella es la fundadora, pero es la fundadora de este centro de exterminio prenatal. Dijo, en la edición de abril de 1933 del mismo periódico, Sanger dijo que los inmigrantes, esclavos, latinos y hebreos son mala hierba humana, un peso muerto de desechos humanos. Los negros, los soldados y los judíos son una amenaza para la raza. La esterilización eugenésica es una necesidad urgente. Debemos evitar la multiplicación de esta mala población. Entonces, y todo por la herida, ¿no? Que tuvo que vivir, que tuvo que hacer de madre de sus otros hermanos. Bueno, entonces ella también estaba no solo a la anticoncepción, sino a la esterilización y al aborto. Miren nada más lo que decía esta señora. Dios tenga misericordia de ella. Dice, lo más misericordioso que una familia hace con uno de sus miembros pequeños es matarlo. Ya va. ¿Cómo decía ella? Lo más misericordioso que una familia hace con uno de sus miembros pequeños es matarlo. Entonces yo no tenía por qué haber nacido. Yo soy la menor de 9. No, y hubieran exterminado muchos antes que tú. No, pero ya era pero quiero decir, bueno, sí es verdad, sí. A lo mejor le parecía que los últimos, pero suponte que hubiera pasado y llega ella y todo el mundo está de acuerdo con eso. Bueno, entonces esta no tiene que nacer, menos mal que estoy aquí. Bueno, podríamos... ¿Cuántos hijos entonces tener para que... Uno, si acaso dos. Digo, no me quiero meter mucho, leí mucho de ella, ya hemos hecho programas de ella. No haya sido ella católica, o se diría católica. Exactamente. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí nosotros nunca le vamos a decir, y bueno, ya bendito Dios pasamos tiempo de elecciones, en otros países hay, pero tenemos que ser muy cuidadosos por quién elegimos, a quién le damos poder. Nosotros jamás vamos a decirle aquí en radio ni por qué partido vote, ni por qué candidato, pero hacemos lo mismo que la iglesia nos hace, que es una orientación. Es decir, ponte a buscar, ponte a investigar esos candidatos, sus propuestas, ideología, qué tan paralela es a la ley de Dios. Y yo creo que lo primero que hay que mirar, porque, bueno, ninguno son ninguna perlita, y perdónenme que me precie así de ello y que me disculpen ello, es el tema de la vida, ¿verdad? De la inocencia de los niños, o sea, y también de los ancianos, de la familia. porque el racismo o esta forma de pensar así o esta forma de pensar así, de todas maneras lo vamos a conseguir de un lado o de otro, pero es determinante lo de la vida, porque ya lo hemos visto desde el libro de Génesis, que Dios es un Dios de vida y no de muerto. Yo siempre he dicho, todo se puede arreglar, todos los asuntos de la economía, de la discriminación, de la guerra. Pero una vez cuando eliminas una vida, ya no hay vuelta atrás. Oye, eso está muy bueno. Y no nada más es una vida, es toda la generación. También has dicho eso, sí, señor. Te invito a leer también el Evangelium Vitae, eso sí es de San Juan Pablo II, y ahí nos desmenuza cómo, por qué un católico no puede votar con personas con esa ideología. Tengo también por aquí al padre Pío de Pietrelcina, que dice, cuando veas un alma que anuncia el aborto como un acto bueno, sabrás que en ella reina el demonio y que está en peligro de muerte eterna. Ay de nosotros si consentimos con ese miserable.
Llámale botas Con por razón el- él también fue tan perseguido, ¿no? Dentro de la misma iglesia, porque Sí, es que cuando sí. uno habla así tan, él succita. Ujú. Si consentimos con ese miserable y mortal pecado, no osemos tomar el lugar de Dios y no permitamos que ningún hombre lo haga. No seamos cómplices de este crimen maldito por culpa de nuestro silencio o Ujú. nuestra tibieza. Ahora te quiero decir, a mí me dan mucha compasión los bebés, porque son lo más pequeño, inocente, indefenso, los templos más Ujú. pequeñitos del Espíritu Santo. Me dan compasión las mujeres porque sé lo que sufren. Yo te pudiera decir que uno de los días más felices de mi vida fue cuando una persona que había atendido y gracias a que pues fue instrumento, no es nada más que eso, dijo sí a la vida en su segundo embarazo. Gracias, Señor. El primero lo perdió. Y entonces tenía yo otro caso que, bueno, yo ya no hallaba por dónde, hasta que Dios me iluminó. A ver, háblales. Entonces le dije, a ver, ven, ayúdame para que tú le expliques lo que es un aborto, porque tú ya lo pasaste, y lo que es dar vida. Y entonces, pues, gracias a Dios, la usó Dios de instrumento. Pero al final le dije, bueno, habíamos quedado que iba a ir a la reconciliación. Le dije, ¿ya fuiste pues, a entregar eso a nuestro Señor? Me dijo, no. Hablamos con un sacerdote, nos dio cita y la acompañé. Nada más de saber el peso que ella quitó a su alma, no te puedo contar la alegría que yo sentí. ¿Por qué? Porque los que más me duelen son aquellos que, cegados por el infernal enemigo, Eso están correcto. siendo títeres a través de los cuales se está implantando en nuestros países la pena de muerte a los inocentes. Ahora, ten cuidado porque Déjame aquellos... interrumpirte para ahora que dijiste eso del sacramento de la reconciliación. En una oportunidad en mi país, de origen Venezuela, estaba haciendo dirección espiritual a una joven y ella, arrepentida, me decía llorando que se había practicado un aborto. Entonces yo le dije, bueno, ya el arrepentimiento está bien, entonces la envié con un sacerdote con el que yo trabajaba. En aquel entonces los sacerdotes no le podían dar la absolución a ese pecado, tenían que remitirse donde el obispo o el obispo Sacerdote con auxiliar, permiso. el obispo auxiliar de la diócesis. Y entonces el padre me llama y me dice, ay Dios, pero no le puedo dar la... Yo le dije, tranquilo padre, tranquilo. Y llamé allá. Y con casualidad yo le dije, bueno, yo soy medio más o menos pariente del obispo auxiliar. Era conocido, pero no era pariente, no mentí, es más o menos pariente. Y me atendió y me dijo, sí, Clara. Ella me dijo, cuando yo salí de allí, de tomar la confesión, porque yo la llamé a ella y dice, no te preocupes, que ya te voy a conseguir, no se fuera a echar para atrás y el diablo le pusiera alguna... Pero ella continuó firme y ese mismo día la atendió y me dijo, cuando yo iba caminando, yo no hallo cómo explicar, pero yo decía, yo no voy caminando, yo voy flotando. Eso es el poder de cada sacramento, pero primero hubo un arrepentimiento allá en su corazón. La Iglesia Católica está completica. Lamentablemente con nosotros mismos a veces la queremos destruir, pero ella está completica, la que el Señor fundó. Y los sacramentos son una maravilla. Sigue, hijita. Ahora, quiero también, léete el catecismo. Ahí viene muy bien explicado este tema de la anticoncepción, del aborto. Incluso el único pecado que está citado en todo el catecismo, que uno queda inmediatamente excomulgada, es precisamente el aborto. Entonces, pues empieza a leer cosas que dejen cosas buenas a tu alma. Voy a leer aquí de San Pío de Pietrelcina. Un día le preguntaron al Padre Pío por qué insistía tanto en hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. Él respondió, porque es el único lugar en el mundo donde Satanás no ha puesto un pie y nunca lo pondrá allí para llevarse las almas que han entrado en él. Entra ahí y estarás a salvo. Ahora, tu mujer, si abortaste... Pero fíjate todas las herramientas que tú les estás dando, ¿verdad? Sí. No estamos juzgando, estamos dando herramientas, estamos denunciando el pecado donde quiera que esté y estás dando herramientas. Sigue, ahora, lo que Sonia dijo es totalmente correcto, de hecho no ha cambiado, solamente los sacerdotes autorizados pueden, pero nuestro Papa en el año de la misericordia dio permiso de que todos los sacerdotes den la absolución y no lo ha quitado y no creo que lo quite ni el siguiente Papa. Entonces, si tú pasaste por esta experiencia o tú ayudaste, acércate, que también. Dios, así, imagínate, si nosotros nos pusimos felices, ¿cómo se pondrá Jesús de que tú vayas a entregar eso que tanto duele a tu alma? Ahora, eso que se refería a Sonia, que somos más hermanos, es que somos hermanos en el amor.
Somos hermanos en esa misericordia con el obispo, con el sacerdote, con todos. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que nos queda poco. Sí, queda No, Nos todavía quedan no. 6 minutos. 1:44. No, nos quedan 6 minutitos Por todavía. eso, sigue hablando de lo que dijo el Padre Pío, que es interesante. Una de las cosas que me gusta resaltar siempre, que además nosotros los cristianos católicos, no solamente tenemos la palabra, que ese es el manual de la vida, tenemos sacramento, tenemos tradición. El Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo y es una tradición que tenemos. Tenemos a María. Por lo tanto, también más se nos exigirá. Pero tenemos también que aprender todo lo que tiene las riquezas, todo lo que, empezando por la palabra, pero después también todas esas encíclicas del Papa, el nuevo catecismo de la Iglesia, la vida de los santos. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y nosotros a veces lo estamos desperdiciando por ver noticias falseadas, por ver por internet. Ya lo comenté en un programa y lo volví a comentar, que yo estaba viendo un programa bellísimo, buenísimo, de dos madres que habían sido cambiadas los hijos y ella ninguno quería soltar al otro y yo decía, pero qué lindo. Total que ellas se unieron para que no separarse no quiero renunciar a este hijo, pero tampoco quiero dar el tuyo. Y así estaban las dos. Una tenía una posición alta y la ayudó a que fuera escalando. Una era madre soltera, la otra fin se divorció, pero al final termina diciendo, ahora encontramos el verdadero amor, y ellas dos abrazadas besándose. Yo le dije a mi esposo, pero ¿cómo me engañaron que yo vi hasta el final Fíjense cómo va los medios de comunicación, porque todo estaba muy lindo, me parecía muy correcto que aquellas dos madres, yo le decía que bueno, ella no quiere separarse de su hijo, pero tampoco quiere rechazar a aquel porque es mi verdadero hijo, y así estaban las dos, pero después ensuciarlo con aquella forma, porque el mensaje al final es que lo que está torcido es normal. No, eso está torcido, eso no es normal. Y bueno, hace un par de años surge aquí en Texas el primer centro católico para ayudar a estas mujeres que pasan, que se llama Loving Choice. Y va a estar con su cena anual con la que recaudan fondos. Pues aquí no podemos hacer publicidad, pero si puedes tú llamar, preguntar, informarte, porque hay que ayudar. También ahí se necesitan fondos para poder ayudar a estas mujeres. Sí. Ahora, bueno, algo que iba a decir de la Humanevite, que en verdad podrían hacer todo lo posible por leerla, porque tristemente muchas veces encontramos personas que están pues a favor del exterminio prenatal, están a favor de ese, y no tenemos palabras para hablarles o decirles el por qué nosotros estamos a favor de la vida. Entonces, en esa encíclica se nos explica muy bien por qué desde el anticonceptivo empieza uno ya a promover el aborto. Y siempre con respeto, siempre con respeto, porque cada quien tiene derecho a pensar, pero como esta es la verdad, nosotros con respeto tratamos de informarle. Ahora voy a explicar así con manzanas, los que son abortivos son los anticonceptivos hormonales. Hay muchos tipos de anticonceptivos: píldora, dispositivo, implante, inyección, anillo, parche, microchip. ¿Qué es lo que hacen? Sí, las pastillas es lo más, son los químicos. Pues lo primero es evitar que haya ovulación. Si no hay ovulación, pues no sale la semilla de la mujer, no se puede unir con la del hombre. La segunda es que cambia la densidad del moco cervical, es decir, que la dificulta la natación para llegar, y cuando llega ya está, o sea, se muere antes de llegar. Pero el tercero es el efecto abortivo. Sabemos que la vida empieza en la trompa de falopio y a la semana bajamos al útero, donde estamos los siguientes 9 meses. Entonces hace que el bebé no se pueda pegar, que baje antes o después, y entonces muere. Y es tan pequeñito como un granito de azúcar. Y bueno, nos queda la pregunta final: ¿qué tanto confío en Dios, la planeación sobre los hijos que prometí traer al mundo en el altar? Y cerramos con una oración. Pero esa pregunta es importante. Vamos a pedir al Señor, quiero pedirles que cierren los ojos, para que el Espíritu Santo, que viene a revelarnos la verdad completa, el mismo Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré el Espíritu que les revelará la verdad completa. Vamos a suplicarle al Señor con humildad, con necesidad de Él, que derrame ese Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre las personas que están escuchando el programa, las que lo van a ver después por los canales que se va a reproducir, para que entendamos que hay una fuerza de amor más grande que cualquier decisión personal que yo pueda tener. Pero sabemos, Señor, que somos débiles, que hemos llegado rotos. Esta señora todo lo que estaba diciendo es
por lo que ella tuvo que sufrir cuando su madre muere y se queda al cargo de la familia. Hubiera sido tan fácil regresar al Señor y Él la hubiese sanado y la hubiera convertido en toda una heroína porque fue madre, porque su mamá se había ido. ¿Dónde Pero estuvieron esos católicos que le debieron ayudar en su pobreza? Esa gente También. que se burlaba de ella. También, por eso todos nosotros tenemos que doblar rodilla y pedirle perdón al Señor y no hacernos jueces de nadie. Señor, te damos gracias por este momento que tú dispusiste desde la eternidad y sabemos en fe que estás derramando Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Danos, Señor, ese amor profundo, llena esos vacíos, sana esas heridas que a veces nos impiden tomar la decisión correcta y nos vamos por el canto de sirena que propone el mundo, que es una de las concupiscencias que tenemos en contra. Derrama Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Derrámalo aquí en Radio María, que este es el medio, Señor, que tú estás utilizando para llegar a todas las almas tan confundidas. Derrama Espíritu Santo sobre tu iglesia. Derrama tu Espíritu Santo sobre los hogares y haznos santos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vive el amor, la sexualidad y la vida como Dios lo planeó. Solo hemos hecho lo que nos había sido mandado hacer. Que pases una linda semana.